Bienvenidos, amados hermanos. El Ministerio Latinoamericano Misionero presenta su programa, Así está escrito. Hemos desarrollado este programa con el exclusivo propósito de promover el avance de la predicación del Evangelio a través de la Fundación de Iglesias en América Latina. Nos complacemos en presentar una predicación más con el pastor y misionero Buenerges Morán. Dios le bendiga, estimado oyente. Una vez más estamos juntos para ocupar este tiempo en el estudio de la palabra de Dios. Como recordará, hemos estado meditando en el tema el juicio de Dios con relación a los creyentes. El juicio de Dios con relación a los creyentes que está en el pasado. Y decíamos que ese juicio de Dios sobre los creyentes que ya está en el pasado tiene que ver con el perdón completo, con el perdón absoluto de nuestros pecados. Porque todos nuestros pecados, absolutamente todos, fueron puestos en Cristo Jesús. Y cuando hemos confiado en Él, cuando hemos creído en Él, cuando hemos puesto nuestra fe en la obra de Él, pues entonces recibimos ese perdón completo. También en el programa anterior comenzamos a meditar en el juicio de Dios sobre los creyentes que está en el presente. Y decíamos que este tiene que ver con el trato de Dios sobre cada creyente en el tiempo presente. Tiene que ver con los pecados del creyente en el tiempo presente. Tiene que ver con el trato de Dios sobre los pecados diarios del creyente. Decíamos que esto es llamado también justificación progresiva del creyente. Dios, después de hacer su obra por nosotros muriendo en la cruz en nuestro lugar, decíamos, ahora inicia su obra en nosotros, en nuestro interior, la que consiste en la restauración o el perfeccionamiento, la que consiste en la voluntad de Dios de que seamos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y por eso leíamos en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, también dijimos que para que esta obra de Dios se realice en nosotros, Dios utiliza tres cosas. La primera cosa que examinábamos que Dios utiliza para este fin es su bendita palabra, por medio de la cual nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye, a fin de que seamos enteramente preparados para toda buena obra, como bien lo examinábamos en 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Ahora bien, la segunda cosa que Dios utiliza también para que seamos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo tiene que ver con las pruebas. Y examinábamos que las pruebas no es algo malo, sino que al contrario es algo bueno, es algo que Dios utiliza para alcanzar ese preciado fin. Hermanos, decíamos que mientras no somos probados, no sabremos realmente lo que hemos aprendido. Las pruebas, por lo tanto, son oportunidades para demostrar nuestra madurez y nuestro potencial. Y decíamos que hay cosas que debemos de saber acerca de las pruebas. Una de ellas es que una prueba no es algo malo. Al contrario, una prueba es algo buena, es el trato de Dios para alcanzar ese fin de ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ahora, también hay una tercera cosa que Dios utiliza para tratar con los pecados presentes del creyente. Y eso es la disciplina. Ahora, quizás no nos va a gustar mucho cuando meditamos acerca de la disciplina que Dios permite o que Dios trae sobre los pecados del creyente en el tiempo presente. Pero no importa si nos gusta o no nos gusta. Esta es la verdad. Y recuerde, estamos estudiando lo que la Biblia dice, así como está escrito. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 12 y versículo 11. La palabra de Dios nos dice:
Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. El apóstol está diciendo, bueno, no nos sentimos tan gozosos, no nos sentimos alegres cuando estamos siendo disciplinados. Pero luego añade, sino de tristeza. Nos sentimos tristes, agobiados, nos sentimos que estamos sufriendo. Pero luego él dice, pero después da fruto. Aquella disciplina que al presente no nos da gozo, sino que nos da tristeza, esa disciplina después da fruto apacible de justicia a los que han sido en ella ejercitados. Hermanos, como hijos, Dios nos disciplina con el propósito de que participemos de su santidad. Entendamos esto. Dios castiga nuestras desobediencias con un propósito disciplinario. Dios trata con nuestros pecados con un propósito disciplinario. Recordemos que el castigo judicial y total sobre el pecado de los creyentes lo llevó Cristo una vez y para siempre en la cruz. Y en este sentido, ningún creyente ha de pagar o ser castigado por ningún pecado, sea pasado, presente o futuro. Y por eso tenemos la aclaración del apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 y versículo 1, donde él decía, ahora pues. Ese ahora pues quiere decir ahora pues, ahora que estamos en Cristo Jesús, ahora que hemos recibido a Cristo, que hemos puesto nuestra fe en Él, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La razón es que ya hemos pasado de estado de condenación a estado de salvación. La razón es que por la fe ya hemos pasado de muerte a vida. Eso es algo que ya se ha efectuado. Por eso San Juan capítulo 5 y verso 24 nos dice claramente, de cierto os digo, hablando Cristo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ya que el oír la palabra de Dios tiene la finalidad de que nazca fe, y la fe nos lleva a creer. Por eso dice el Señor Jesucristo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye la palabra de Dios y cree todo lo que el Padre dice acerca del Cristo, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, ya ha pasado de muerte a vida. Y luego tenemos Primera de Pedro, capítulo 2 y verso 24, diciéndonos, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Note que está hablando de que esto ya se ha efectuado. Cristo ya padeció una sola vez por los pecados, y ahora en Cristo Jesús estamos completamente perdonados. Dice Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Hermanos míos, de manera que, en este sentido, ningún creyente ha de pagar o ser castigado por ningún pecado, sea pasado, presente o futuro, porque todo el castigo, la pena judicial que era sobre nuestro pecado ya fue puesta en Cristo, y Cristo murió por nuestros pecados, y el perdón que ahora tenemos es completo, es total. Sin embargo, la disciplina es un castigo paternal. Cuando el pecador acepta a Cristo, cambia su situación, deja de ser un reo ante el gran juez, y ahora se convierte en hijo. Y Dios como Padre ha de traer disciplina
sobre aquellos que ha recibido como hijos. Ahora bien, Dios como Padre se compadece de sus hijos. En Salmos capítulo 103 y verso 13 dice la palabra de Dios. Escuche esto. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Ahora, Dios como Padre no solamente se compadece, sino que Dios como Padre también perdona. Malaquías capítulo 3 y versículo 17, dice la palabra de Dios. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. De manera que Dios está tratándonos como padre a hijo. Y como hijos de Dios, ahora podemos confesar nuestros pecados a nuestro Padre y hallar perdón y limpieza para nuestros pecados. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Note que estamos hablando de los pecados presentes y estamos hablando del juicio que Dios trae en el presente sobre aquellos que hemos venido para creer en Cristo Jesús. Y estamos diciendo que ese juicio es un juicio disciplinario. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De manera que, estimado oyente, estimado hermano y estimada hermana, cuando desgraciadamente por nuestra carne pecamos, podemos tener perdón de nuestros pecados. No tenemos que esperar la disciplina del Señor, sino que debe de haber arrepentimiento. La palabra de Dios debe llevarnos a arrepentimiento y a confesar nuestros pecados, y cuando esto es así, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, como dice la Escritura. Ahora bien, Dios disciplina y castiga a sus hijos para llevarlos al arrepentimiento, confesión y corrección. Esa disciplina tiene esa finalidad. No es que Dios le disciplina y castiga porque Dios le agrada disciplinar y castigar. Dios hace esto porque esto es algo bueno. Es para llevarlo al arrepentimiento, a la confesión y corrección. Vaya conmigo a Salmos capítulo 32, verso 3 al 4. Dice la palabra de Dios. Hablando David después que él había pecado, después que él había sufrido por el dedo de Dios en su corazón, en su mente y en su alma, señalándole su pecado, y luego que él viene para pedir perdón. Dice Salmo 32, 3 y 4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mientras yo callaba, dice él, mientras me hacía el desatendido, mientras no confesaba, mientras me ocultaba, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque el pecado eso es lo que trae. Y luego añade, verso 4, porque de día y de noche, hermanos míos, no hay descanso ni de día ni de noche para aquellos que quieren vivir en el pecado. Ya han recibido a Cristo, ya son salvos, pero cuando tú pecas, tú no vas a tener paz. Tú vas a ser día y noche tratado por el dedo de Dios y tú vas a estar gimiendo día y noche. Porque de día y de noche, dice él, se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y luego dice, Salmo 89, verso 32. Entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Dios va a traer azotes y Dios va a traer vara. Mientras no haya arrepentimiento, mientras no haya corrección, pues vamos a seguir sufriendo por los efectos, por la disciplina. La palabra del Señor dice en Salmo 94, versículo 12. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges, y en tu ley lo instruyes.
Luego tenemos Salmos 118, verso 18. Me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Porque recordemos, hermanos míos, lo que hemos estado meditando. Esta disciplina de Dios, este castigo de Dios, es de padre a hijo. Es para conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 3 y versículo 12. Dice la palabra de Dios: porque Jehová al que ama castiga. Sí, escuchó bien. Porque Jehová al que ama castiga. De manera que aquel castigo disciplinario es una demostración del amor de su Padre. Porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Y luego tenemos Isaías capítulo 1, versículo 5. Hablando el Señor al pueblo de Israel: ¿por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Hablando el Señor del estado de miseria y de dolor que el pecado había traído sobre el pueblo. Y el Señor dice: todavía quieren ser castigados. Está hablando de ese castigo disciplinario. Vamos a ver algunos ejemplos de la disciplina del Señor sobre sus siervos o sobre sus hijos. Uno de los ejemplos del Antiguo Testamento sobre la disciplina de Dios sobre aquellos que han confiado en Él, aquellos que están caminando a la luz de su palabra, aquellos que han venido para creer en Él. Uno de los ejemplos, digo, que tenemos en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, es el ejemplo de María y Aarón. En Números capítulo 12, versículo 1 al 5, dice la palabra de Dios: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, María y Aarón: solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Ahora, hermanos míos, estos son dos creyentes. Y si usted me pregunta, estos son dos buenos creyentes. Sin embargo, llegó el momento en que ellos, pues, cometieron pecado. Su corazón se llenó de egoísmo y de orgullo. Y ellos están diciendo, bueno, ¿por qué Moisés ha tomado mujer cusita? Y no estamos de acuerdo. Y su corazón se volvió contra Moisés y ellos están siendo egoístas y llenándose de orgullo y diciendo, solo por Moisés ha hablado Jehová, ¿acaso nosotros también? Y nosotros también podemos. Y ellos están ahí con ese pecado en su corazón. Y hay algo interesante. Dice la Escritura, y lo oyó Jehová. Hermanos míos, Dios oye todas las cosas que nosotros hacemos o decimos. Dios se da cuenta, porque la mirada de Dios está sobre aquellos que hemos venido para recibir a Cristo. Y Dios está haciendo una obra en nosotros y en ninguna manera Dios ha de permitir que nos quedemos sin disciplina. Dios es un buen Padre. Y el Padre, que es buen Padre, como es nuestro Dios, corrige y disciplina a aquel a quien ama. Dice la palabra de Dios en Números capítulo 12, verso 3. Y aquel varón Moisés era muy manso. Él era muy manso. Él no va a defender su causa. Él seguramente se dio cuenta de lo que estaba pasando y él pues dijo, pues allá sea Dios con ellos, y él no levantó su mano. Él era muy manso, dice la Escritura, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Yo no puedo ni entender cómo era la mansedumbre de Moisés, porque Dios mismo está diciendo que aquel varón Moisés era muy manso, y que era más manso que todos los que había sobre la tierra en aquel entonces. Ahora, versículo 4. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. El Señor dice, mire, salgan los tres, yo soy su juez, yo soy su padre, yo voy a tratar con ustedes. Versículo 5.
Entonces Jehová descendió en la nube, en la columna de la nube, y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y hermanos míos, Dios trató con ellos. Trató de una manera disciplinaria. Y si usted quiere saber todo lo que pasó y cómo Dios trajo castigo disciplinario sobre María, pues le invito a leer por usted mismo la palabra de Dios en el libro de Números. Ahora, usted dice, pastor, entonces Moisés era muy manso y Dios no trajo nunca disciplina sobre él. Claro que sí. Allá en Números capítulo 20, versículo 12, tenemos cuando Dios está trayendo disciplina sobre Moisés, porque él había golpeado la roca y no había hablado a la roca como debía de hacerlo, y no le dio la gloria a Dios, y Dios dice, mire Moisés, tú no vas a entrar a la tierra. Y Dios trajo esta disciplina sobre él. Y en la palabra de Dios tenemos la declaración de cómo Moisés oró a Dios, pero Dios le dijo, no, ese es un asunto terminado. Vaya conmigo a Números capítulo 20, verso 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel. Por tanto, escuche esto, no meterás esta congregación en la tierra que les he dado. Y recordemos, hermanos míos, cómo ellos mueren sin entrar a la tierra. Y Moisés solo puede ver la tierra, y esta es parte del trato de Dios, de la disciplina de Dios sobre sus hijos. Deuteronomio capítulo 3, verso 23 al 26. Y oré a Jehová en aquel tiempo, diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Y él dice, pase yo, te ruego, porque él quería pasar y ver la tierra. Él quería entrar a la tierra. Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán. Aquel buen monte y el Líbano, Señor, yo quiero entrar. Pero Jehová se había enojado contra mí, dice Moisés, a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Dios está trayendo disciplina sobre Moisés. Y dice la Escritura, y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Hermanos míos, qué tremendo es, pero también qué bendición que Dios trate con nuestras vidas. De manera, hermanos, que la disciplina no debemos verlo como algo malo. La disciplina es el trato bueno de Dios para con aquellos que ha recibido como sus hijos. Aún hay más que tenemos que meditar acerca de todo esto, pero por hoy nuestro tiempo se ha terminado. Yo le invito pues, amado hermano, a que juntos continuemos en el próximo programa. Hasta pronto. Dios le bendiga ricamente. Amable oyente, estando conscientes de que nos encontramos viviendo en un tiempo de gran apostasía y rechazo a la bendita palabra de Dios, como ministerio tenemos el objetivo de no solo predicar el Evangelio, sino también el de ser utilizados por nuestro Salvador para establecer nuevas congregaciones con sana doctrina en América Latina. Le invitamos a que se nos una en esta ardua pero necesaria tarea. Puede participar con nosotros orando fielmente cada día para que Dios nos fortalezca y provea para cada una de las necesidades del ministerio. También puede apoyarnos con su generoso aporte económico. Para esto, por favor, escríbanos a nuestro correo electrónico p.radio@ministeriomlm.org. Si necesita más información, visite nuestra página web en la siguiente dirección: www.ministeriomlm.org.